Sí, buenos días, doctora. Sí, ¿Puede ahora está comenzar? perfecto. Ah, muy bien. Puede comenzar, doctora. No sé si escuchó lo que dije previamente. No, 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 no podía oír nada. Entonces, Bueno, no sé lo que usted ha eh, dicho. está muy bien. Bueno, mire, va a contar en su ponencia, va a constar de 15 minutos. Yo le voy a avisar cuando le falten 3 minutos para terminar. Pues vale. ¿Puede comenzar? Puede Sí, comenzar. claro. Sí, claro, puedo comenzar. Entonces, mi ponencia es sobre el impacto de la era digital en las leyes relativas a la lucha contra el terrorismo. Ya que tenemos cada vez más extensa digitalización observada en la mayoría de los aspectos de la vida, se presentan unas nuevas posibilidades, tanto para los terroristas como para los cuerpos de seguridad. Y para estos últimos, estas posibilidades surgen en el ámbito de la detección y penalización del terrorismo. Entonces voy a hablar de esos aspectos en mi ponencia. En la primera parte voy a presentar algunas opiniones sobre el terrorismo cibernético, mientras que la segunda parte se dedica a los delitos cibernéticos relacionados con las actividades terroristas. Finalmente, la investigación se concentra en la vigilancia secreta en el Internet. Y entonces ahora voy a hablar un poquito sobre el terrorismo cibernético, porque es un aspecto o fenómeno frecuentemente analizado en el debate público y científico. Y es importante concluir que en la esfera internacional existen las controversias sobre la misma definición del terrorismo. En relación con este problema se observan ciertas diferencias entre los países, entre los documentos del derecho internacional público. ¿Por qué? Algunos países consideran ciertas personas como terroristas, en cuanto otros países consideran estos mismos individuos como luchadores por la libertad. A base de documentos diferentes, puedo concluir que un acto terrorista es un acto intencionado e ilegal que consiste en un atentado a la salud o a la vida humana, u opcionalmente a la propiedad de gran valor cuyo deterioro o destrucción puede perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional, y cometido para intimidar gravemente a una población, para obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de actuar para destabilizar profundamente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional. Pero el concepto del terrorismo cibernético pertenece a los crímenes cibernéticos. Entonces, estos crímenes que son facilitados por las computadoras, que constituyen un ataque a las computadoras o contra los datos, contra un sistema de control. Y entonces, tenemos los crímenes que relativos al terrorismo, los cuales incluyen no solo los actos de terrorismo, pero también las actividades vinculadas a estos actos, como la financiación o la captación para el terrorismo. Y al otro lado tenemos los crímenes, y ambas estas categorías pueden integrarse solamente hacia cierto punto, que son exactamente los actos de ciberterrorismo. En mi opinión, la definición del terrorismo que ya podemos construir sobre la base de diferentes documentos en el derecho internacional público puede incluir los actos de ciberterrorismo, pero se puede necesitar una definición de ciberterrorismo para distinguir de los actos de ciberterrorismo de otros crímenes cometidos por el Internet o con el uso de las computadoras, como por ejemplo un elogio al terrorismo, sí, u otros crímenes de que voy a hablar un poco más después. Todavía no ha ocurrido ningún acto de terrorismo cibernético. Tuvimos algunos eventos en Estonia en 2007, pero esto fue un acto de activismo que fue una forma de protesta o manifestación política con el uso de las herramientas
digitales. Generalmente los activistas tratan de afectar al tráfico cibernético o las redes informáticas sin objetivo de causar muerte, destrucción o estado de emergencia y por eso no se les puede considerar como terroristas. A los activistas pertenecen, por ejemplo, al grupo Anonymous. Aunque todavía no ha ocurrido ningún acto de ciberterrorismo, no se debe subestimar esta amenaza, porque es necesario notar que el terrorismo cibernético ofrece unas ventajas y posibilidades potenciales a los terroristas. A fin de cuentas, antes del 11 de septiembre de 2001, probablemente nadie había considerado real el escenario que ocurrió ese día. Los actos del ciberterrorismo no requieren tantos fondos que los ataques convencionales. Para realizarlos se necesitan menos personas y menos medidas. Al mismo tiempo, estos actos pueden causar los efectos negativos para las personas numerosas. El Internet permite a los terroristas ocultar sus identidades y ubicación o al menos complica el proceso de su identificación. Debido a los posibles efectos para la vida y la salud, para la política y la economía, algunas categorías de objetivos están expuestas al ciberterrorismo de una manera especial. Así se puede enumerar los sistemas públicos, como las instituciones responsables de la seguridad pública, incluso la policía, el ejército o los servicios de inteligencia, las empresas que explotan la infraestructura crítica o las empresas de transporte. También el sector financiero, sobre todo los bancos, y estos objetivos requieren robusta protección contra el ciberterrorismo. Para concluir esta parte de la ponencia, tengo que subrayar otra vez que el terrorismo cibernético no requiere construcción de definiciones nuevas en el derecho penal, porque es posible aplicar las definiciones del mismo terrorismo al ciberterrorismo. Por otro lado, las nuevas leyes son indispensables para la protección de estos dichos sectores más vulnerables frente al ciberterrorismo. Y entonces, ahora voy a hablar sobre la prevención y la lucha contra el ciberterrorismo. Por supuesto, podemos usar estas medidas de lucha contra el terrorismo convencional. Por supuesto, una reacción penal, después la persecución y la penalización es posible. También podemos usar las sanciones económicas que consisten en aislar a los terroristas de sus fuentes de financiación o de sus actividades. En el marco de este método se aplica la congelación de fondos y de otros activos o recursos económicos. Estas sanciones fueron aplicadas por la primera vez por los Estados Unidos, después por la Organización de las Naciones Unidas, por la Unión Europea y por los diferentes países. También se puede usar las Fuerzas Armadas, pero no en todos los casos de ciberterrorismo. ¿Por qué? El atentado de ciberterrorismo puede tener diferentes objetivos y por eso, si un ataque ciberterrorista tiene por objetivo un sistema financiero bancario, para mí no es proporcionado referirse a las Fuerzas Armadas. En los otros casos, cuando el ciberterrorismo causa un riesgo para la vida humana o causa el riesgo de daños corporales, se permite matar al causante durante una acción antiterrorista en el marco de la defensa legítima. Y ahora tenemos que dividir las deliberaciones en tu parte. En primera parte es en que el atentado tiene lugar en el mismo país que los terroristas se encuentren, y ahí aplicamos las normas generales de la protección de derechos humanos. Entonces se puede matar a un terrorista si esta muerte no es arbitraria, si existe una convicción de los agentes del Estado justificada por las circunstancias que esta persona trata de cometer de un acto terrorista. Pero la cosa será más difícil cuando el objetivo del ataque y los terroristas se encuentran bajo diferentes jurisdicciones, porque
en este caso se necesita una cooperación de este otro país o un permiso de este otro país para una intervención no militar, pero una intervención con armas. O también los terroristas se pueden encontrar en una área de un conflicto armado internacional o no internacional, y en este caso no se aplican las leyes de la protección de los derechos humanos, sino las reglas del derecho humanitario. En estas circunstancias se trata a los terroristas como los civiles que participan directamente a las acciones armadas. Por eso se puede usar contra ellos las Fuerzas Armadas, garantizando al mismo tiempo una protección adecuada de la población civil. Al otro lado, tenemos las medidas que se pueden usar contra solamente los actos de ciberterrorismo y estas medidas fueron adoptadas para proteger las entidades públicas o privadas contra los ataques ciberterroristas. Entonces, podemos enumerar aquí una directiva, un reglamento de la Unión Europea, una directiva relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes, y reglamento relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad. Estas medidas tienen por su objetivo alcanzar y mantener un nivel elevado de seguridad de las redes y sistemas de información, y el apoyo para los Estados miembros de la Unión Europea para prevenir y reducir al mínimo el impacto de los incidentes que pueden afectar a la seguridad de sus redes y sistemas de información. También regulaciones respectivas a la protección contra los ataques ciberterroristas tiene la Agencia Internacional de Energía Atómica. Porque mi ponencia es bastante larga y solamente voy a decir algunos puntos de esta ponencia, porque ya tengo solamente 2 minutos, si veo bien. Quedan 3 minutos, doctora. Sí, exactamente. En la ley ahora tenemos también los crímenes y delitos relacionados con las actividades terroristas, que no son actos de ciberterrorista, pero por ejemplo, una captación o adiestramiento a un potencial terrorista que también podemos hablar de un crimen de proporcionar entrenamiento terrorista o llamar en público a cometer un delito de terrorismo. Estos son crímenes que pueden ser cometidos de una manera convencional, pero el Internet hace estos crímenes más fácil para cometer. Y en este ámbito hay que distinguir un nuevo reglamento de la Unión Europea de 2021 sobre la lucha contra la difusión de contenidos terroristas en línea. En virtud de este reglamento, las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea pueden dictar unas órdenes de retirada por las que se exija a cualquier prestador de servicios de alojamiento de datos la retirada de los contenidos terroristas o el bloqueo de acceso a ellos en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, si los poderes públicos piensan que un contenido en su texto, en su formulación es un contenido terrorista, ahora en la Unión Europea los proveedores de los servicios informáticos tienen que cancelar este contenido. Y como es señalado al principio de mi ponencia, también la era cibernética crea algunas posibilidades para la vigilancia secreta en el espacio cibernético, y por eso tenemos que crear algunos límites para los poderes públicos de esta vigilancia, porque estaría fuera de los límites de la libertad la supervisión permanente de todos los usuarios del Internet, independientemente de las circunstancias concedidas a las autoridades públicas. Y ahí tenemos un conflicto de intereses entre las autoridades públicas y incluso en cuanto esto se refiere a un intercambio de información y de datos personales con países
terceros y tenemos un conflicto las posibilidades de las posibilidades de la supervisión con el derecho a la privacidad, con la protección de los datos. En los últimos años tenemos los casos del abuso del sistema Pegasus en diferentes países del mundo, también en Polonia, donde vivo, porque este sistema permite no solo uso de una vigilancia cibernética secreta, sino también los cambios del contenido de los productos electrónicos vigilados. Este sistema entonces permite de crear crímenes, no solamente de detectar los crímenes. También tuvimos un problema de la legalidad de la vigilancia masiva estratégica. Sí, yo sé. Entonces, todo esto está descrito con más detalle en la versión escrita de mi ponencia. Entonces, muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros, con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, a continuación vamos a pasar a una comunicación de la abogada Beatriz Aguinaga Glaria, investigadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Pública de Navarra, España, que nos va a hablar sobre el conflicto entre el derecho al olvido y el derecho al acceso a la información a través de los motores de búsqueda en España. Estudio comparado del conflicto en Argentina. Bien, doctora, tiene 10 minutos. Muy bien. Buenas tardes, buenos días en Argentina. Me gustaría primero agradecer brevemente, siendo consciente de tiempo, a la red la oportunidad de participar en esta mesa y de hablar sobre una parte de mi investigación doctoral que estudia el conflicto entre el derecho al olvido y las libertades informativas. Y concretamente hoy voy a hablar sobre el conflicto entre el derecho al olvido y el derecho al acceso a la información de los internautas a través de los motores de búsqueda. Y además, con ocasión de este congreso, pues me parecía pertinente abordar el estudio comparado del conflicto en Argentina, no solo por el interés que tengo en el país, sino también por el momento actual en el que vive Argentina, en el que la protección de datos es de rigurosa actualidad, habiendo ratificado el convenio 108+ el pasado 17 de abril en Venecia, con ocasión del Privacy Symposium, y considerando además que el país se encuentra en un proceso avanzado de aprobación de una normativa nueva de protección de datos personales. Volviendo a la materia sobre la que quiero hablar hoy, no cabe duda de que los motores de búsqueda tienen una especie de doble cara, ¿no? Por un lado, todos estaremos de acuerdo que desempeñan una labor el día de hoy muy relevante en la información de los individuos. Son la principal plataforma de información a nivel global. Pero por otro, la indexación de información sobre personas físicas en los motores de búsqueda amenaza los derechos de la personalidad de los individuos a los que se refiere. Y ante este último efecto surge la necesidad de reconocer el derecho al olvido, un derecho de control, un derecho de autodeterminación informativa que persigue mediante la solicitud de retirada o de desindexación de enlaces asociados al individuo a través de su nombre o apellidos, pues proteger su libre desarrollo de la personalidad y, en definitiva, proteger su dignidad en los entornos digitales. El derecho al olvido en España goza de la categoría de derecho fundamental y por eso en España no es un derecho absoluto, porque de serlo, estaría, según el Tribunal Supremo Español, perturbando gravemente los mecanismos de información necesarios para que los ciudadanos adopten sus decisiones en la vida democrática de un país. Por lo tanto, en línea con lo afirmado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, también en el caso C-460/20, interpretando además el artículo 85 del Reglamento General de Protección de Datos, que establece la ponderación de manera obligatoria, la eficacia del derecho al olvido frente a las pretensiones de retirada de datos de los motores de búsqueda viene condicionada en defecto de una medida legislativa que equilibre los conflictos entre protección de datos y libertades informativas por el resultado que arroje la ponderación judicial. Es decir, la ponderación judicial es
recurso, el recurso empleado, recurso, método, técnica, como lo queramos llamar, empleado para resolver estos conflictos entre derechos fundamentales. Y este recurso consiste en determinar qué derecho prevalece atendiendo a las particularidades concretas del supuesto derecho y procurándose soluciones que no dejen ninguno de los derechos fundamentales en conflicto vacío de contenido. Para ello, primero para ello se han creado una serie de criterios a través de las diferentes resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Se han creado una serie de criterios de ponderación, ¿no? Una serie de elementos que se consideran que debe valorarse para determinar qué derecho prevalece. Pero para eso, antes de entrar en valorar, es necesario que la información cuya retirada se pretende tenga datos personales y que la información cuya retirada se pretende sea veraz, ya que si no tiene datos personales no hay derecho al olvido y si no es veraz no hay libertad de información, ya que la veracidad es un requisito necesario en este caso. Y por lo tanto, si se dan estos requisitos, si el enlace que se pretende desindexar contiene datos personales, permite asociarlo a un sujeto, una persona física en concreto, y si la información es veraz, entonces en este caso sí que estaríamos ante una situación de conflicto en la que haría falta recurrir a la técnica de ponderación, que al menos hasta ahora los criterios definidos son la calidad del dato, el valor informativo de la noticia y el papel desempeñado por el interesado en la vida pública. Y digo hasta ahora porque en las últimas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha afirmado que cuando la pretensión es de desindexación, la aplicación estricta de los criterios que acabo de señalar es inapropiada, debiéndose valorar tan solo el criterio del tiempo, es decir, la calidad del dato y la sensibilidad de los datos en cuestión. Por lo tanto, bueno, cabe afirmar que el derecho al olvido es un ejemplo de respuesta, de adaptación del derecho a las nuevas necesidades humanas y que la ponderación judicial es la herramienta, el recurso de consecución del necesario equilibrio entre el progreso tecnológico, las libertades informativas y la protección de los derechos de la personalidad en la red. En el caso de Argentina, obviamente Argentina no ha resultado ajena a los desafíos planteados por la red en los derechos de la personalidad a través de las tecnologías y concretamente también a través de los motores de búsqueda. No obstante, el escenario de conflicto varía con respecto al existente en España, ya que la normativa vigente en materia de protección de datos en Argentina no reconoce expresamente el derecho al olvido. Si bien la Constitución introduce la acción de habeas data, esta solo permite la supresión en caso de falsedad o discriminación provocada por el dato, lo cual difiere, por lo tanto, con el derecho al olvido en el sentido europeo, en el que la pretensión es independientemente obviamente, de la falsedad, es necesario que sea verdad, pero además no es necesario que provoque una discriminación. Además, en Argentina esto se le une el papel destacado de las libertades informativas, que hace que cualquier restricción a este derecho solo se admita en forma de limitación calificada como extrema. Por lo tanto, a priori, este contexto situaría a los sujetos interesados en una posición algo más vulnerable que con respecto a la existente en España. Es decir, un sujeto interesado que pretendiera reclamar la desindexación de un enlace en Argentina se encontraría en una situación más vulnerable que si lo solicitase en Europa, por ejemplo, o en España, donde la problemática planteada por los motores de búsqueda se contempla como una colisión entre derechos fundamentales positivizados y donde la ponderación judicial está positivizada también, viene requerida por la norma y por lo tanto no es contemplada como una medida extrema en detrimento de un derecho, sino como una obligación para llegar a una solución que no deje ninguno de los derechos vacío de contenido. Sin embargo, doctrinalmente son varios los autores que afirman en Argentina la posibilidad de reconocer el derecho al olvido. Así, por ejemplo, Manili sostiene la tesis de reconocerlo como un derecho constitucional implícito, la cual es muy interesante y animo a leer. Peruccioti como una derivación de los artículos 4 y 16 de la Ley de Protección de Datos y Tomeo como una manifestación del derecho a la intimidad en el entorno en línea. Pero además, la Corte Suprema de la Nación, a través del caso de Negri, siendo consciente...
ahora termino, de los potenciales efectos lesivos para la dignidad de la persona derivados de esta vinculación, pues ha calificado el derecho al olvido como una herramienta o una derivación del derecho a la autodeterminación informativa. Y por lo tanto, lo que hace la jurisprudencia es, por un lado, admitir que las libertades informativas puedan quedar limitadas por el derecho al olvido en aras de proteger el honor y la dignidad del individuo, aunque sea como medida extrema, y hace un llamamiento a la técnica de ponderación judicial. De esta forma, a pesar de la falta del reconocimiento normativo expreso del derecho al olvido en Argentina, también parece viable afirmar la posibilidad de conseguir en Argentina la pretensión de desindexación, pero reitero, de momento con carácter de medida extrema. Bien, muchas gracias, doctora. A continuación, vamos a pasar a la siguiente comunicación de la abogada Mercedes Barragán López, profesora de Derecho Penal de la Universidad Isabel I, España, quien nos va a hablar de el hacking de desafío, un análisis del artículo 197 bis 1 del Código Penal. Buenos días, ¿se me oye bien? ¿No se escucha bien? ¿Se me oye a mí? Sí, perfecto. Vale, gracias. Buenos días. En primer lugar, antes de comenzar, quiero agradecer a los organizadores del Congreso la oportunidad que me han brindado de formar parte del mismo como comunicante con un trabajo titulado El hacking de desafío, un análisis del artículo 197 bis 1 del Código Penal español. Indudablemente, el rápido desarrollo que ha tenido la nueva tecnología, también la informática y las propias telecomunicaciones, ha supuesto un cambio para la sociedad en ámbitos como el laboral o el social. Esta nueva sociedad, que es conocida como la sociedad de la información, cumple un papel fundamental en Internet y se caracteriza porque acerca a personas que pueden estar separadas a miles de kilómetros. Es decir, lo que ha ocurrido es que paradójicamente la desaparición de la distancia física ha conllevado a un acercamiento virtual. También las nuevas herramientas digitales han traído consigo el aumento de la complejidad del fenómeno delictivo y concretamente Internet ha supuesto el surgimiento de nuevos riesgos para la sociedad. De esta forma podemos hablar del surgimiento de nuevos tipos delictivos, también la evolución de algunos tipos delictivos tradicionales que han pasado de poder cometerse en el espacio físico a también cometerse en el espacio virtual, es decir, en el ciberespacio. De esta forma, de forma paralela, han surgido también nuevas formas de victimización. En estos casos, el lugar de comisión del delito es lo que diferencia a la delincuencia digital de la delincuencia tradicional. Es decir, lo que ha ocurrido es que la delincuencia informática no se está caracterizando porque se realice desde un ordenador, sino porque dichos sistemas informáticos están conectados al propio ciberespacio. Además, se trata de una delincuencia que se comete en un nuevo contexto que tiene unas ventajas que son evidentes para el agresor frente a su víctima. Es decir, el agresor, el victimario, tiene acceso a cometer un delito a través del ciberespacio desde cualquier parte del mundo. Concretamente, en relación con los delitos informáticos, y a modo de ejemplo, traemos el delito de intrusión informática, que encuentra su regulación jurídica en el artículo 197 bis 1 del Código Penal español, que castiga de manera textual al que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo. Es decir, se trata de un tipo delictivo que está formado por tres acciones: acceder al sistema de información, facilitar el acceso a otra persona y o mantenerse dentro del mismo. Ese tipo de delictivo es conocido como hacking de desafío y presenta una protección mixta, ya que los bienes jurídicos protegidos son la intimidad y la seguridad informática, aunque si bien es cierto que existe un debate doctrinal al respecto. A modo de ejemplo, traemos una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, sentencia 494-2020 de 9 de octubre, que define el hacking de desafío como la acción delictiva del sujeto que, para demostrar su habilidad informática o para descubrir fallos en un sistema, accede sin autorización al mismo, vulnerando las medidas de seguridad establecidas en un determinado sistema de información.
Además, esta sentencia habla de este tipo delictivo como un allanamiento informático, en tanto que se trata del acceso o de facilitar el acceso. Asimismo, para entender que se ha consumado ese tipo delictivo, basta, se consume con independencia de que se produzca o no se produzca el daño o perjuicio al sistema o al titular del equipo. Esta sentencia tiene unos hechos probados que son los siguientes. Un agente de la Policía Nacional Española, sin tener relación con las funciones de las cuales tenía encomendadas, haciendo uso de las claves de un compañero también agente de la Policía Nacional, lo que hizo fue acceder a las dependencias del 091, que es una aplicación de objetos de la Policía Nacional, la cual es una base de datos restringida, y tenía como intención consultar la titularidad de una motocicleta. Con posterioridad, también hizo una captura de pantalla de la información que obtuvo al entrar en esta aplicación y además se la envió a una tercera persona. Posteriormente, del mismo modo, lo que hizo fue, haciendo uso también de las claves, en esta ocasión de otra compañera agente de la Policía Nacional, y accedió a otra aplicación de la Policía Nacional, también de acceso restringido, con el objetivo de consultar la ficha policial de una persona, facilitando nuevamente una captura de pantalla a otra tercera persona. Asimismo, también el acusado consultó en varias ocasiones información sobre su persona para conocer si existía o no sobre él algún tipo de señalamiento. En esta ocasión, con estos hechos probados, su señoría entendió que sí se cumplían los elementos del tipo para poder condenar con el delito de intrusión informática conocido como hacking de desafío. Por tanto, para concluir, debemos decir que aunque sí bien es cierto que indudablemente las nuevas tecnologías traen una infinidad de ventajas, también ha supuesto el surgimiento de un escenario digital que ha traído consigo la creación de nuevos tipos delictivos, así como la evolución de algunos delitos tradicionales. Por tanto, aunque si bien es cierto que el Código Penal español tipifica y condena hechos delictivos que tienen lugar en el ciberespacio, también es cierto que todavía queda mucho camino por recorrer en materia de protección penal para poder evitar este tipo de victimizaciones. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, y por último, vamos a presentar al doctor Francisco Javier Sanz Salguero, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica del Norte de Chile, quien nos va a hablar de la protección de los datos personales en la era digital, situación de las redes sociales en el caso chileno. Puede comenzar. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Agradezco la invitación que me formuló la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos y a la Universidad de Mendoza por darme la oportunidad y la excusa de disfrutar de Mendoza, de pasar la cordillera y disfrutar de esta gran ciudad. Bueno, tengo 10 minutos, es un tiempo muy acotado, entonces avancemos. Vamos a utilizar un PowerPoint muy sencillo, nada sofisticado, para hablar sobre el tema que estamos proponiendo hoy en esta conversación. A ver, este tema se justifica a partir de una investigación más grande, financiada por la Agencia de Investigación y Desarrollo de Chile, la ANID, en la cual tratamos de abordar lo que es la problemática de las normas sobre protección de la información personal en Chile, teniendo en cuenta que es una normativa bastante atrasada y el desafío que implica tratar de acoplarla al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es la normativa más moderna en este ámbito, teniendo en cuenta que este reglamento tiene una vocación de extraterritorialidad. Entonces, la exposición de ahora es un insumo alcanzado a partir de esa gran investigación que estamos desarrollando. Siguiente, por favor. Entonces, como introducción, ¿qué podemos decir? Pues en esta era digital, frenética era digital, hay que decir, una de las consecuencias de dicha era es el impacto en el comportamiento de las personas dentro del marco del Internet, ¿cierto? Dentro de ese gran mundo del Internet. Y precisamente dentro de esa preocupación, pues surge una subpreocupación que es determinar cuál es el estado de la cuestión
de las normas sobre protección de la información personal en Chile con miras a las redes sociales, ¿sí? A partir de esa preocupación, aquí manejamos 3 palabras claves que son era digital, redes sociales y protección de los datos personales, ¿cierto? Y surgen 2 preguntas. Primero, en la época de la información, ¿cómo examinarse la preocupación por el tratamiento de los datos personales? Y segundo, ¿cuál es el impacto de esa preocupación teniendo en cuenta el Reglamento Europeo de Protección de Datos? A nivel universal, eso es bien sabido, ha habido una preocupación permanente por proteger los datos personales, ¿cierto? Y esa preocupación ha ido de la mano, de forma simultánea, con los avances en telecomunicaciones, en el mundo digital, etcétera. Y esa preocupación se ha manifestado con la aprobación de muchas normas, de las cuales destacamos la más reciente por su modernidad y su impacto. El Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, aprobado en el año 2018, que tiene un ingrediente particular, su vocación de extraterritorialidad, o sea, que esta norma es perfectamente aplicable más allá de las fronteras de la Unión Europea. Por eso era tan importante revisar esta normativa. Ahora, ¿en Chile qué ha ocurrido? Evidentemente en Chile ha habido también preocupación por el tema de la protección de datos. Esa preocupación se ha manifestado con la aprobación de una infinidad de normas sobre el tema. La norma más importante se aprobó hace ya casi 24 años, la ley 19.628 de 1999. Igualmente, la protección de los datos personales es un tema que está consagrado como derecho fundamental de la Constitución, ¿sí? Muy bien todo eso, pero desafortunadamente hay una gran deficiencia que los autores definen de la siguiente forma: la normativa sobre protección de datos en Chile en este momento privilegia el tratamiento de los datos personales por parte de empresas que se encargan de guardar datos y comercializarlos, pero deja en un segundo lado el derecho que deberíamos tener todos de poder controlar esa información personal. Ese es el gran problema que la doctrina define en este momento. Podemos pasar a la siguiente. Ahora, para entender un poco el tema de las redes sociales, la doctrina propone muchas definiciones de red social. Me gusta la que tenemos aquí, la voy a leer. Estructura formada en la esfera del Internet, estructuras en las que los individuos, organizaciones se conectan a partir de intereses o valores comunes. Es una definición precisa. Y esa definición uno observa varias cosas. Primero, la red social determina un gran volumen de información que se comparte, un gran volumen de información compartido por personas heterogéneas, usuarios heterogéneos. Esa transmisión de información implica obviamente que probablemente habrá información privada incluida, ¿cierto? Y eventualmente dentro de esa información privada habrá datos que me hacen identificable o que me identifican, o sea, datos personales. Y muy probablemente alguien malintencionado va a aprovecharse de esa información, lo cual implicaría, en el caso chileno, incluso la vulneración de un derecho fundamental. Eso. La siguiente diapositiva, por favor. Y aquí hay una pregunta muy simple, ¿no? ¿Las redes sociales serán malas, perversas per se? No. La red social es un mecanismo adecuado para transmitir información, para publicitar. La perversidad de la red social dependerá de la intención del usuario, de los criterios éticos, de los criterios morales del usuario. Ahí está la perversidad de la red social cuando ésta se presenta. Ahora, dentro de nuestra investigación hemos identificado muchísimas falencias en materia de protección de datos en el caso chileno, insisto. Yo aquí voy a mencionar solamente las deficiencias detectadas vinculadas con las redes sociales y algunas propuestas que ya hemos hecho para mejorar esas deficiencias, ¿sí? Entonces, diapositiva siguiente, por favor. La primera deficiencia, muy clara, limitado poder de disposición que tienen los titulares respecto a su información personal. ¿Esto qué significa en palabras simples? En el caso chileno, la ley privilegia el tratamiento de los datos personales por parte de empresas dedicadas al comercio de datos. Esa es la lógica, la realidad. De hecho, cuando usted entra a una tienda, a un almacén, lo primero que le pregunta cuando va a pagar es ¿cuál es su RUT? Y uno lo suelta alegremente. Así es la cosa. Entonces, estas empresas aprovechan esa información y la transmiten, por ejemplo, para efectos electorales, para miles de cuestiones en las cuales yo no sé qué pasa con mi información personal. ¿Y qué ocurre? ¿Qué implica eso? Que la ley sobre protección de datos realmente no debería conceder el derecho de las personas a conservar sus datos, a poder manejarlos, a poder utilizarlos. Esto en particular, no, me pase por favor, esto en particular genera un problema para el individuo, un problema muy simple, y es que en la praxis yo no tengo poder para restringir la información personal que está en esas empresas y mucho menos
para restringir la información personal que queda en una red social. En Chile la desprotección es absoluta en ese ámbito. Ahora sí la diapositiva siguiente. Otro problema es la ambigüedad de esta definición, fuente accesible al público. A ver, la Ley de Protección de Datos establece como regla general que yo debo autorizar la utilización de mis datos personales para que otro acceda a ellos. Eso dice la ley. Pero esta ley tiene un gran problema y es que establece una gigante excepción a esa regla general. Y es que aquellos datos que se den una fuente accesible al público, ¿sí?, son de libre uso, de libre transmisión. Y el problema radica es que la definición de fuente accesible al público es súper ambigua. Leámosla como lo plantea la ley, dice. ¿Quiere? Vamos para atrás, por favor. 3 minutos. Sí. Siguiente, por favor. Sí. Atrás, por favor. ¿Atrás? Sí. No. Siguiente. Es que está haciendo al principio, sí. Sí. Atrás era para... Eso, ese estamos. Muy bien. El problema es que la definición es súper ambigua. Leamos la definición que establece la ley. Fuente accesible al público son los registros o recopilaciones de datos personales públicos o privados de acceso restringido o reservado a los solicitantes. Diapositiva siguiente. El problema de esta definición, ¿cuál es? Que en la praxis, a menos que yo manifieste expresamente que pueden utilizar mi información personal, o a menos de que una ley establezca claramente que esta información personal no puede divulgarse, cualquier información que esté en una fuente accesible al público se puede tramitar. Así de simple es la cosa y de dramática. En el ámbito del Internet esto genera una consecuencia, que en el fondo cualquier dato personal que está en el Internet o en una red social es un dato fácilmente transmisible. Y ahí la cosa para mí es muy compleja. Siguiente, por favor, que vamos a terminar. Otro problema es la carencia de una autoridad con capacidad de proteger a la persona, o mejor, proteger los datos personales de una persona, ¿sí? No hay una autoridad que ejerza una coerción, no hay una autoridad que vigile, hay una autoridad que es el tribunal, que es el Consejo para la Transparencia, que realmente no tiene mayor alcance. Entonces ahí tenemos otro problema. Y la alternativa para una persona cuando afecta a mi dato personal es acudir a un juez ordinario con todo lo que eso implica. Siguiente, por favor. En última, las soluciones que proponemos hasta ahora. En primer lugar, frente al limitado poder de disposición que tienen los titulares de sus datos personales, es acudir a los aportes que hace el Reglamento General de Protección de Datos de Europa sobre este tema, que es mucho más específico. En segundo lugar, en cuanto a la ambigüedad de una fuente accesible al público, la definición, la legislación española ofrece, por ejemplo, una definición mucho más precisa. Podemos acudir a eso, podríamos imitarla. Finalmente, en cuanto a la carencia de una autoridad con capacidad de controlar los datos, hay un proyecto de ley que pretende crear la Agencia de Protección de Datos, proyecto de ley que está durmiendo hace 5 años, entre otras cosas. Pero esperamos que con la aprobación de ese proyecto esto se supere. Eso, es muy poco tiempo para tratar de exponer todo, pero agradezco mucho la paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que tengan los oyentes. No veo ninguna por el chat. No sé si alguien quiere... Sí, buenos días. Buenos días a todos. Le quería hacer una consulta al doctor, ya que explicaba el tema de los datos en las redes sociales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una red social como Instagram, donde nosotros cargamos datos nuestros, cargamos fotos, y generalmente, como se ha solido explicar en otros, donde se habla de estos temas, que no vemos ese tipo, que uno acepta todas las políticas y no lee lo que dice. Es decir, ¿de quiénes serían, cuando agregamos un dato, yo doy el ejemplo de Instagram, pero puede ser cualquier otra red, cuando agregamos un dato, una imagen, ¿eso sigue siendo mío en ese ámbito, desde el ámbito jurídico? ¿Sigue siendo mío o ya le pertenece a la red y pueden manejar ellos toda la información, fotos, todo lo que yo cargo y yo no puedo ponerle un freno? Es decir, ¿hasta qué punto yo tengo derecho a esa información que es mía, que está subida a una red social o a una como Facebook? Es decir, ahí es donde tengo yo la duda, ¿a quién correspondería eso? Es decir, ¿es mío, es de Instagram o de Facebook? Es decir, en ese sentido sería mi duda. Miren, estamos hablando del caso chileno, ¿cierto? Es un caso bien dramático, insisto. Cuando yo cometo la irresponsabilidad, por alguna razón, de dejar un dato personal
llámese una foto, un nombre, el dato personal que sea, en una red social, existe prácticamente una libre disponibilidad de cualquiera para utilizarlo. Ahora, ¿qué ocurriría si mal utilizaran esa información? Yo como afectado tengo solo una alternativa, es acudir a un juez, o sea, un proceso ordinario con todo lo que eso implica en gastos, tiempo. Hay un organismo que se llama el Consejo para la Transparencia que en teoría debería vigilar un poco el tema, pero es un organismo que se ha especializado en materia de acceso a la información pública. No existe un organismo que de verdad tutele o proteja los datos personales. Hay una propuesta, como lo comenté en un proyecto de ley, de una agencia de protección de datos, pero es un proyecto de ley que sospechosamente está frenado hace 4 o 5 años. Dicen las malas lenguas que los que se han encargado de frenar este proyecto son las empresas que comercian con datos. Eso es lo que dicen. No tengo pruebas, pero no tengo dudas de que es así, la verdad. Esa es la situación dramática en Chile, justamente. Eso, muchas gracias. Bien. No, simplemente una acotación, lo que explicaba la doctora acá en Mendoza, es muy común que los medios de comunicación utilizan esa foto que tiene la persona en su red social, ya sea porque acceden a través de medios, digamos, fraudulentos o alguien le suministra la foto, y muchas veces, supóngase que esa persona está imputada en un proceso penal, utilizan esa foto para difundirla en una noticia con la imagen de esa persona. Es muy común. Sí, o con la familia, bueno, a veces tienen la precaución de taparle la cara a los menores, pero utilizan la foto de esa persona y a esa persona no le tapan la cara, por ejemplo. Entonces, para relacionarlo con lo que decía la doctora. Yo tengo una pregunta para la doctora Aguinaga respecto de a partir de cuándo tenemos acceso al derecho al olvido. Es decir, si en la legislación española está plasmado el parámetro tiempo o entra dentro de lo que se considera la ponderación. No hay un criterio temporal claro marcado. El criterio temporal es utilizado en la ponderación. Es decir, es un elemento más para valorar si prevalece ese derecho de autodeterminación informativa o el derecho a la libertad de información. Entonces, me temo que no es pasados 10 años o pasados 4, sino que verdaderamente viene a ser o viene a incluirse dentro de una valoración global. Y además puede que un hecho pasado haya devenido relevante en la actualidad, pues porque en su momento se ocurrió un suceso y actualmente ese suceso bueno, pues vuelve a tener relevancia porque o bien se abre una nueva causa o que guarda relación con otra anterior, por ejemplo, o también pues porque puede reabrirse un caso que en principio se cerró, ¿no? Y entonces, bueno, pues me temo que no hay una respuesta, un número, un dígito en concreto, sino que es un elemento más a valorar en una ponderación global que tiene en cuenta pues otros elementos. Bien, muchas gracias, doctora. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, hemos concluido.